Saludos, ¿cómo estamos? Por el momento vamos a empezar a tocar otro tema muy importante en la pediatría, y no solo en la pediatría, sino también en todo el área médica, que es la epilepsia. Vamos a empezar a tocar este tema, empezando a ver su clasificación, cómo podemos definir una epilepsia, un trastorno epiléptico y una crisis convulsiva, puesto que muchas veces confundimos estos términos y creemos que en ocasiones una crisis convulsiva o porque tenga el paciente una crisis convulsiva va a estar teniendo en realidad una crisis epiléptica o va a estar padeciendo un trastorno de epilepsia, y no es cierto. Vamos a ver cuándo ya podemos hablar de que estamos hablando de una crisis epiléptica. Entonces vamos a iniciar con este video. De la infancia y la adolescencia. Primero vamos a abordar los conceptos generales de este tema, como prácticamente su definición y otros datos en relación a sus clasificaciones que se presentan de este trastorno. La epilepsia en pediatría y en general en la medicina es un trastorno muy importante. En los niños se considera una de las principales enfermedades neurológicas, por eso decimos que es una condición muy general encontrarla en niños. Obviamente por problemas ya sea desde congénitos, transparto, posparto. Ya hemos visto en otros videos la hipoxia neonatal, enfermedad de membrana hialina, otras enfermedades que pueden llegar a generar un deterioro neuronal o pueden producir una afección grave. También procesos como infecciones, cuadros febriles y demás pueden desencadenar este trastorno, obviamente, en los niños. Por eso esta patología en realidad tiene una gran variedad de síntomas dependiendo la edad y obviamente el paciente. La definición dentro de esto nos dice que la ELAE en la ELAE nos dicen que ellos la epilepsia debe ser considerada como una enfermedad cerebral definida por alguna de tres condiciones que vamos a ver. La OMS, por el contrario, nos define a la epilepsia como un trastorno cerebral en el cual una persona tiene convulsiones repetidas durante un tiempo. Aquí es donde tenemos que identificar primero qué es una convulsión. Se dice que una crisis convulsiva es un episodio de actividad descontrolada y anormal de las neuronas que puede causar cambios en la atención o el comportamiento de las personas. Entonces, la epilepsia va a ocurrir cuando hay cambios en el tejido cerebral que hacen que el cerebro esté demasiado excitable o más excitable de lo normal. Con esto obviamente va a tener señales anormales, lo cual va a ocasionar estas crisis convulsivas, las cuales se pueden manifestar de diferente forma. Bueno, ya aclarando esto, vamos a ver lo que nos piden como lineamientos para considerar una epilepsia o un trastorno epiléptico. Que al menos tengan de estas crisis epilépticas o crisis convulsivas, se estén presentando crisis no provocadas. Aquí le llamamos una crisis no provocada, ahorita la vamos a explicar más a fondo, pero a grandes rasgos son crisis que tienen un origen aparentemente no producido por un agente externo o un agente perfectamente identificado, ya que vamos a ver, muchas de estas epilepsias tienen esta característica. Entonces nos está hablando que tenemos que tener al menos dos crisis epilépticas en un periodo de entre 24 y 48 horas. Cuando tenemos esta frecuencia ya podemos estar hablando de que el paciente puede estar sufriendo de una epilepsia. El otro es la crisis presentando una crisis epiléptica no provocada y un factor de riesgo, obviamente, de presentar nuevas crisis epilépticas similares, como dice, al derivado tras tener dos o más crisis, prácticamente, dos crisis no provocadas. Esto prácticamente nos está hablando de que cuando ya tenemos en realidad antecedentes de estas crisis epilépticas y otra vez se vuelven a presentar, o así que se empiezan a presentar, y principalmente cuando son crisis no provocadas, entonces sí estamos hablando o estamos ante un trastorno epiléptico. Y por último, obviamente, cuando se diagnostica un síndrome epiléptico, que vamos a ver más adelante cuáles son, obviamente estamos hablando directamente de que es una epilepsia. Entonces, la epilepsia, como ya se dijo, es un trastorno, en realidad un trastorno de salud cerebral, en la cual una persona va a tener varias convulsiones repetidas.
Ya para clasificarlo como epilepsia actual debemos de tener, como decimos acá, al menos 2 crisis epilépticas en un lapso menor a 48 horas, o una crisis epiléptica prácticamente secundario después, en un tiempo aleatorio después, a haber ya presentado 2 o más crisis epilépticas previas, obviamente cuando ya se diagnostica un cuadro epiléptico. Se considera entonces epilepsia por primera vez como una enfermedad, no solo un trastorno de la alteración. Esto, bueno, la ILAE lo tiene reportado, la International League Against Epilepsy, lo tiene reportado desde mediados de la década de los 2000. En el 2010 es cuando ya se debe tratar a la epilepsia como una enfermedad, ya que antes se consideraba más que una enfermedad, un síndrome, o como decimos, un estado en el cual podía obedecer a múltiples causas. Actualmente ya lo debemos de considerar como una enfermedad. Aquí tenemos lo que vienen siendo las crisis provocadas y las crisis no provocadas. Como su nombre lo dice, una crisis no provocada es aquella en las que no existe una causa aguda responsable de la crisis. Quiere decir que no tenemos una producción secundaria a algo que esperamos que de por sí pueda generar una crisis epiléptica. Abajo tenemos, por el contrario, lo que vendría siendo una crisis provocada o una crisis producida. Una crisis producida, estamos hablando de esto, una conmoción craneal, como decimos, un trauma de cráneo. Sabemos un proceso inflamatorio, puede haber un proceso inflamatorio de las meninges, un proceso inflamatorio a nivel de corteza, etcétera, que nos puede generar alteraciones ya sean mecánicas o otro tipo de alteraciones metabólicas y demás a nivel neurológico que me puede acabar manifestando, o es muy común que acaben manifestando una crisis convulsiva. Lo mismo sucede durante la fiebre, procesos infecciosos, hipoglucemia. Todos estos síndromes es común que el paciente presente una crisis epiléptica o crisis convulsiva sin necesidad de ser una epilepsia como tal, ya que obviamente son crisis, como decimos acá, crisis provocadas por algo que sabemos que va a producir la epilepsia o la crisis convulsiva, pero no necesariamente está diagnosticado como epilepsia. Bueno, vamos a empezar a hablar de los tipos de epilepsia en relación a su función etiológica. Esta clasificación es muy útil desde el punto de vista clínico, ya que en esta obviamente nos va, como su nombre lo dice, a buscar la etiología de dónde viene esta epilepsia. Existe, como dice aquí, puede existir una alteración congénita conocida, ¿qué quiere decir? O sospechada, ¿qué quiere decir? Que aquí vamos a hablar de trastornos congénitos que pueden manifestar, obviamente, en epilepsia. Vamos a hablar de ellos un poquito más adelante. También tenemos la epilepsia de causa estructura metabólica, como su nombre lo dice. Vamos a tener alteraciones estructurales o modificaciones en la estructura, ya sea anatómica o funcional, en algún proceso metabólico, que me generen algún mecanismo que pueda desatar o desencadenar lo que es la epilepsia. Y por último tenemos las epilepsias de causa desconocida, en las cuales pues la etiología es dudosa y obviamente a pesar de muchas pruebas realizadas a los pacientes, seguimos en ocasiones, aunque muchos no lo creen aún en estos tiempos con toda la tecnología que hay, muchas veces no damos con el diagnóstico. No es tan fácil abordar un diagnóstico de estos de epilepsia desconocida. Bueno, las crisis epilépticas también tenemos que se pueden clasificar, depende de su localización anatómica, en dos tipos, que tenemos las crisis generalizadas y las crisis focales o focalizadas. Su nombre lo dice, las crisis generalizadas van a abarcar ambos hemisferios y obviamente van a dar manifestaciones un poco más generalizadas. Las focales, como su nombre le dice, van a estar localizadas, su punto gatillo y obviamente la manifestación se va a ir dando primero en un hemisferio, pueden emigrar al otro hemisferio, pero se van a dar focalizadas alterando las áreas obviamente del dominio específico del área cerebral que se encuentra afectada. Eso es como podemos clasificar a grandes rasgos. La crisis generalizada entonces nos dicen que son aquellas que inician en algún punto del cerebro, igual como toda crisis epiléptica, pero se distribuyen de forma rápida y bilateral por todas las estructuras corticales y subcorticales, entonces van a generar una manifestación
generalizada. Dice que las crisis pueden llegar a ser asimétricas porque puede haber predominio un poquito más sobre alguno de los lóbulos cerebrales, y obviamente a pesar de dar una manifestación generalizada, nos puede también estar dando una manifestación parcialmente generalizada, pero aún así, al afectar ambos hemisferios, se está considerando como una crisis epiléptica generalizada. Por otro lado, las crisis focales, su origen obviamente es la descarga originada en un segmento limitado, por eso se llaman focalizadas, porque están en un área específica, y obviamente a partir de ahí es donde vamos a tener el desarrollo de sus manifestaciones clínicas. La localización, como aquí dice, puede ser más o menos amplia, y obviamente cada crisis tiene un comienzo constante, tiene patrones de propagación, obviamente a través de su recorrido por la vía neurógena que esté afectando, y como dice, puede afectar dependiendo obviamente los tractos, como decimos, las vías tanto intracerebrales, interhemisféricas, y obviamente las vías medulares. Podemos tener ya sea, como decimos, respuestas ipsilaterales o contralaterales. Y con esto obviamente vamos a tener la manifestación de estas tipo de crisis. Bueno. Una vez visto esta clasificación general de las epilepsias, vamos a adentrarnos un poquito más a describir cada uno de estos términos que se están utilizando dentro de las epilepsias generalizadas y las focalizadas. Vamos a ver un poquito más estas características clínicas que presentan cuando es una crisis de ausencia, una crisis, como decimos, una crisis clónica, una tónico-clónica, una mioclónica, etcétera. Vamos a empezar a ver un poquito más de este lenguaje específico dentro de la epilepsia para conocer mejor estos síndromes clínicos. Vamos a continuar con el tema de epilepsia. Vamos a ampliar un poquito más esta clasificación de crisis focales y crisis generalizadas, como nos marca el ILAE. El ILAE nos marca una clasificación un poquito más amplia, en la cual podemos ver las crisis generalizadas, que puede haber de diferentes tipos. Tenemos tónico-clónicas, como su nombre lo dice, va a haber un aumento del tono muscular y va a haber la presencia de movimientos. Vamos a tener crisis de ausencia, las cuales obviamente tenemos que hay tipo típicas, atípicas y de características especiales. En estas también vamos a tener que en estas crisis de ausencia pueden también tener pequeñas mioclonías o también generalizadas, mioclonías palpebrales, como vamos a ver más adelante en un ejemplo, y obviamente la ausencia de estos movimientos, donde la persona puede quedarse simplemente, como lo dice, en una ausencia neuronal, una ausencia física. También las crisis generalizadas, podemos hablar que pueden ser crisis, como decimos, que solo pueden presentar un tipo de movimiento o un tipo de afección, como en este caso las clónicas, que se van a caracterizar por eso, por desplazamientos, por exclusivos procesos de espasticidad, la cual esta espasticidad tónica, este aumento del tono muscular puede, como decimos, agrupar, como decimos, una fuerza tan grande que pueden llegar a un estado vibratorio. Algunas crisis atónicas, en las cuales el opuesto a las tónicas, como sabemos, el prefijo A quiere decir sin tono, que quiere decir que el paciente va a presentar un desvanecimiento, prácticamente una flacidez a nivel muscular. Tenemos dentro de las mioclónicas movimientos musculares, tenemos mioclonas atónitas, mioclonas tónitas, prácticamente con tono aumentado, con tono disminuido, y también tenemos unas mioclonías en las cuales tenemos movimientos poco marcados. También las crisis focales tienen unas subdivisiones, se clasifican, como aquí dice, según el deterioro durante la convulsión. Que vamos a ver también una característica especial que tienen la forma de estas crisis focales, que normalmente llevan una secuencia, obviamente anatómica, dependiendo del área donde se inicia la convulsión y cómo va viajando el impulso anómalo. Aquí tenemos que puede haber sin alteración del nivel de conciencia, en las cuales igual pueden ser motoras, autonómicas, con o sin presencia de auras. Las alteraciones, algunas con alteraciones de nivel de la conciencia, en las cuales puede perder completamente el estado de conciencia, y con evolución a crisis convulsiva bilateral, que quiere decir que puede iniciar como una crisis focalizada
y posterior afectar ambos hemisferios, pero prácticamente al iniciar como una focalizada se debe considerar como una crisis focal, no una crisis bilateral, una crisis generalizada. Entonces tenemos aquí un gran grupo de estas alteraciones. Vamos a ir desglosando un poquito esto. Vamos a empezar con las generalizadas, vamos a empezar con lo que significan tónicas, como ya se mencionó, un aumento mantenido del tono muscular durante unos segundos o puede llegar a durar hasta algunos minutos. El paciente se pone rígido, espástico, aumentando el tono muscular. Esto puede ocupar los grupos musculares, normalmente, como ya se dijo, como es una generalizada, puede ser bilateral o puede ser incluso grandes grupos de todo el cuerpo. Como ya se había mencionado, puede tener un componente vibratorio cuando obtenemos una contracción sostenida por mucho tiempo. Obviamente el paciente empieza a aumentar mucho el tono muscular, empieza a haber, como diríamos, una lucha de fuerzas de músculos opositores prácticamente de las funciones, y el paciente empieza a tener pequeños temblores. Obviamente estos pacientes posterior a las convulsiones normalmente se sienten adoloridos y otras cuestiones, obviamente por la espasticidad muscular. Es como si nos diera un calambre, pero generalizado en todo el cuerpo. Tenemos las clónicas, que su nombre lo dice, son contracciones musculares repetitivas. Estamos hablando de movimientos. Aquí se puso, por ejemplo, este GIF de los Simpsons, los cuales están generando una repetición del mismo grupo muscular en diferentes imágenes, por así decirlo. Aquí tenemos que están repitiendo el mismo tipo de movimientos, que eso es en realidad un grupo muscular o ciertos grupos musculares se empiezan a mover en un patrón de movimientos prácticamente similar durante todo este periodo. Y las clínicas generalizadas tónico-clónicas normalmente son bilaterales, simétricas, como ya se había mencionado, a diferencia de algunas que pueden ser asimétricas. Pero se dice que tiene tres fases estas crisis. Todo empieza con una fase tónica, primero un aumento del tono muscular. Posteriormente nos vamos a una fase clónica donde empezamos a ese tono muscular empieza a generar desplazamientos un poquito más marcados con una vibración, y obviamente vamos a tener una fase posictal, obviamente después de este evento o periodo de estupor, en el cual puede presentar una fase de flacidez. Entonces estas crisis se pueden caracterizar por eso, porque tiene entonces primero una fase de tensión muscular, una fase de movimiento y por último una fase de flacidez o reposo, el cual puede ciclarse en algunas ocasiones, pero normalmente vienen estas fases. Bueno, vamos a hablar de otro tema, que son las crisis de ausencia. La crisis de ausencia presenta, como decimos, o se presenta en dos tipos: la crisis típica y la crisis atípica. Obviamente la crisis típica, por su nombre lo dice, nos hace denotar que es la más frecuente dentro de las crisis epilépticas de tipo ausencia. Se le llama ausencia porque en realidad va a haber una ausencia parcial de la actividad neuronal, donde el paciente va a perder parte del estado de la conciencia o va a perder su estado de la conciencia. Pero obviamente tienen sus características. La típica, como ya les acabo de mencionar, una pérdida de la conciencia, que es típico de esto, pero no pierde el tono postural. Esto es algo importante para diferenciarlas, porque vamos a ver que en las atípicas puede haber esta pérdida postural. Entonces quiere decir que el paciente puede permanecer en la postura o se queda en la postura en la que inició obviamente esta crisis de ausencia, y obviamente al término va a mantener una postura similar, como decimos, o prácticamente la misma, ya que las crisis de ausencia duran muy poco tiempo, normalmente duran unos pequeños segundos, aunque hay casos reportados que pueden llegar a durar mucho más tiempo. Pueden acompañarse de movimientos como en los párpados, como se veía el Boslayir, que tenemos movimientos palpebrales, o lo que se había mencionado en una diapositiva previa, las famosas mioclonías palpebrales. También podemos tener movimientos en cabeza parecidos a pequeños temblores, cejas, barbilla, musculatura prácticamente perioral, etcétera. Entonces vamos a ver que estas personas empiezan a hacer gesticulaciones en su rostro. Y bueno, el inicio y fin son súbitos y no existe conciencia del episodio. ¿Qué quiere decir? Como perdió el estado de conciencia, el paciente no va a recordar nada del episodio. Muchas veces para ellos creen que hubo una continuidad, pero sí cuando son muy breves, puede que incluso ni siquiera ellos noten el que tuvieron una crisis, pero sí, muchas veces van a notar esto, y bueno, pues puede llegar a generar preocupación, ansiedad y otras
alteraciones. Pero bueno, eso es parte de esto. Aquí tenemos un ejemplo de estas crisis de ausencia. También tenemos tanto una pequeña mioclonía. Y bueno, aquí podemos ver la crisis de ausencia, como inicia un trazo electroencefalográfico normal, y luego aquí vemos todas estas líneas gruesas que estamos viendo. Este reporte de electroencefalograma, en realidad estamos viendo que ese es el tiempo de duración de la crisis. Durante este periodo prácticamente tiene una mirada perdida, sí presenta movimientos en cráneo, movimientos palpebrales, y posterior, fíjense la reacción de la persona. Aquí viene la ausencia. Aquí termina la ausencia y el paciente recupera de nuevo su estado de conciencia, la mirada cambia y obviamente hay cambio en sus patrones gesticulares. Eso es lo que vendría a ser una crisis de ausencia típica. En una atípica dice que es el inicio menos abrupto y presenta otras características como pérdida del tono muscular. Entonces esta sí puede ser un poquito más dañina, porque si se presenta de manera espontánea, como decimos, va a perder el tono muscular. ¿Y qué tal si va caminando? Pues va a perder el tono muscular, se va a caer el paciente. Entonces con esta tenemos una mayor probabilidad de daño o lesión. Va a haber sacudidas mioclónicas sutiles, que quiere decir que va a presentar pequeños movimientos tipo clonicidades normales, pero obviamente de menor amplitud, y vamos a tener también una confusión posictal, obviamente por lo que vaya a sentir el paciente después de la crisis sufrida, porque él va a decir, bueno, yo iba caminando y de momento pierde el estado de la conciencia y cuando lo recupera está en el piso. Entonces sí, genera una gran confusión en estos pacientes. Otras crisis que tenemos son las crisis atónicas. Su nombre lo dice, hay pérdida de tono muscular. Esta es una pérdida repentina del tono muscular, como se dijo. No tiene características mioclónicas, obviamente la musculatura está flácida, presenta una incapacidad de movimiento. Y bueno, o puede presentar en algunos casos pequeñas tonicidades asociadas a áreas no afectadas. Son crisis muy breves, pero también al tener una pérdida de tono muscular es simplemente menos de un segundo necesario para como dirían, terminar en el piso o terminar con alguna lesión. Tenemos las crisis mioclónicas. Aquí se le denomina esto a una serie de contracciones musculares breves, bilaterales y simétricas. Son movimientos, a diferencia de las crisis clónicas, que son movimientos muy marcados. Estos son movimientos oscilatorios poco marcados, en los cuales vamos a tener esta manifestación clínica. No se acompañan de alteraciones de la conciencia. Esto quiere decir que el paciente se encuentra consciente durante el evento, y esto también a veces puede generar un poquito de ansiedad o confundirse también con algunas otras enfermedades como Parkinson, Corea y otras alteraciones obviamente que generan también movimientos oscilatorios. Las crisis mioclónicas atónicas, como se lo dice, van a generar un periodo de atonía intercalado con periodos de mioclónicos. Entonces vamos a tener movimientos seguidos de una disminución del tono muscular. Bueno, vamos a hablar rápido de las crisis focales. Las crisis focales también, como ya habíamos dicho, son caracterizadas o producidas por un reflejo de un área implicada. Prácticamente van a dar una manifestación, depende del área neuronal que se encuentra afectando. Estas, la gran mayoría se caracterizan por tener auras un poquito mejor marcadas. ¿Qué es una aura? Es un síntoma subjetivo, consciente, sensorial, experiencial de cada persona. ¿Qué quiere decir? Que cada persona va a referir una aura diferente. Hay quienes refieren a ver la presencia de luces, otros se marean, otros presentan un tipo específico de cefalea, etcétera, que puede aparecer desde varios minutos antes de la crisis convulsiva hasta segundos antes de la crisis. Y esto también es bueno que lo tengan y que el paciente aprenda a conocer sus auras, pero que obviamente va a aprender a tener obviamente un mejor manejo de su patología. Estas podemos tener que hay de tipo motoras, así que la sintomatología de estas crisis focalizadas puede, como dice aquí, son la sintomatología que se produce es una actividad motora positiva o negativa sobre la contracción muscular, muy parecida, o prácticamente estamos hablando de un proceso tónico, pero va a ir sobre grupos musculares específicos. Las autonómicas presentan aparición de fenómenos autónomos, como decimos, puede haber ser o manifestarse exclusivamente como procesos taquicárdicos, náusea, vómito, palidez, etcétera, y esto puede en realidad ser un estado epiléptico focal, porque va a estar afectando esos núcleos que regulan estas funciones
como decimos, autónomas. Tenemos algunas discognitivas, como su nombre lo dice, van a tratar con la conciencia o la capacidad de respuesta al estado de alerta, la cual puede verse alterada, ya sea que disminuya o que aumente, y estas se llaman crisis. Espero les haya gustado este video introductorio al tema de epilepsia. Más adelante estaremos profundizando más esta patología de importante conocimiento, obviamente su diagnóstico y de la identificación de estos síndromes clínicos, y más que nada también vamos a abordar temas en relación al manejo, prácticamente el manejo de urgencias de este padecimiento y obviamente otros aspectos relacionados con esta enfermedad. Nos vemos en otra ocasión, cuídense.